Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar en el libro de evolución acerca de lo que es la genética. Y para eso vamos a empezar viendo una noticia que salió en un periódico en línea que hablaba sobre un hecho que es importante en la genética. La noticia se llama Padres Negros, Bebé Blanco. Es una noticia que fue publicada el 20 de julio de 2010 y vamos a leer qué es lo que nos dice esta noticia. Dice, padres negros tuvieron un hijo blanco. Por redaccioneltiempo.com, el 16 de mayo del 2011. Dice, los médicos aseguran que se trata de una rara mutación genética, pero no es un caso de albinismo. El nacimiento ocurrió hace 11 semanas en la clínica de Leicester Royal Infirmary, en Reino Unido. El padre del bebé, Francis Chibangu, admitió a los medios que su primera reacción fue de asombro y que lo primero que pensó fue, wow, ¿realmente es hijo mío? La noticia la dio a conocer el diario británico Daily Mail en su página en internet. Estaba muy aturdido para hablar y pude ver los rostros de los doctores mirándose unos a otros y pensando que el bebé podría no ser mío, dijo el papá de Daniel, el recién nacido. Entonces, Arlette, la mamá del niño, y yo nos miramos y sonreímos, y ahí fue que supe que era mío. He estado con mi esposa por 3 años y jamás ha habido duda de alguna infidelidad, pero al ver la piel blanca del bebé, estaba sorprendido como para afirmar lo último, indicó Chibangu. Chibangu, un estudiante de sociología de 28 años, agregó, la reacción inicial de las enfermeras debió ser que Arlette había tenido una aventura amorosa. Cuando me incliné para besar a mi esposa, tuve una oportunidad de mirar mejor sus rasgos y vi que se parecía mucho a mí y a Arlette. Tiene mi nariz y los labios de mi esposa. Todo lo que puedo decir es que Daniel es un milagro para nosotros. Aunque la primera reacción fue de sorpresa por su piel blanca, me siento bendecido. Es hermoso, manifestó el padre. La mamá de 25 años dijo, la reacción en la sala de operaciones fue de silencio por la sorpresa, incluyéndome. Todo el mundo se preguntaba, ¿por qué había tenido un bebé blanco? Muy bien. Entonces, una vez que hemos leído la noticia, vamos a analizarla un poco. Y para eso tenemos algunas preguntas que vamos a contestar. ¿Te parece extraño este caso? Piensa un poco sobre esta situación. ¿Qué crees que pensaron los médicos y el padre del bebé? Podemos pensar que pudo ser producto de la infidelidad de la madre. Sin embargo, no fue así. Hay una explicación para que el niño naciera blanco y no negro como sus progenitores. Esa es la genética. A pesar de que los genes han resuelto muchas dudas sobre los caracteres heredados, aún sigue habiendo personas que dudan de la fidelidad de uno de los padres ante el nacimiento de un niño blanco cuando los padres no lo son. ¿Crees que es justificable desconfiar de la pareja? ¿Se debe juzgar a la pareja solo porque los hijos no heredan los mismos rasgos que las familias de sus progenitores? ¿Sabes qué es la herencia? ¿Crees que la herencia y las políticas gubernamentales tienen relaciones entre sí? Muy bien, pues vamos a responder estas preguntas en el cuaderno una vez que las terminemos de analizar y de pensar en ellas. Vas a escribir en tu cuaderno la palabra antecedentes, después escribes las 6 preguntas, solo las preguntas, no escribas otra cosa.
y las contestas. Dejas espacio para que puedas contestar cada una de estas preguntas. La nota informativa anterior nos muestra que después de 146 años de que Mendel publicó los resultados de sus investigaciones, los genes nos siguen sorprendiendo. Pero, ¿quién es Mendel? Vamos a conocer a Mendel. Vamos a escribir en el cuaderno la definición o quién es Mendel. Gregor es su biografía más bien. Gregor Johann Mendel nació el 22 de julio de 1822 en Heissendorf, Austria, que actualmente es la República Checa. Fue un monje agustiniano y naturalista. Descubrió los mecanismos de la herencia y se convirtió en el padre de la genética, porque sus experimentos abrieron la puerta de esta importante rama de la biología. Los resultados de sus experimentos los dio a conocer en 1865 y así él postuló o formuló las que conocemos ahora como leyes de Mendel. En el caso del científico trunco, es el caso del científico trunco debido a que tuvo que dedicarse a administrar el monasterio al que pertenecía. Y no le fue posible continuar experimentando. De haberlo hecho, de seguro hubiera descubierto otras sorpresas que los genes nos deparan. Y es que no es para menos. El futuro en materia de genética no deja de ser inquietante, porque no es ingenuo afirmar que los genes son una caja de sorpresa en cada ser humano. Muy bien, entonces ahora que ya conocimos este caso extraño del niño blanco que nació de dos padres negros y que esto fue causado por la genética y que sabemos que Mendel es conocido como el padre de la genética y que postuló las leyes de la herencia. Entonces, vamos a ver algunas palabras, vamos a conocer las definiciones de algunas palabras que vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta unidad. La primera palabra que tenemos es cromosoma. El cromosoma es una estructura celular que está formada por proteínas y ADN, como esta que tenemos aquí. Esto es un cromosoma. Y estas son las partes del cromosoma. Tiene un brazo corto, un brazo largo, otro brazo corto, otro brazo largo. A esta parte de aquí, de la línea verde para acá, se le llama cromátida izquierda y a la otra se le llama cromátida derecha. Tiene una parte que los une aquí, que se llama centrómero, que une a una cromátida con la otra. Y tiene otra parte que une al brazo corto con el brazo largo, que se llama cinetócoro. La parte de arriba es telómero y en la parte terminal abajo también telómero. Y a estas, cuando están las dos juntas, se les llaman cromátidas hermanas, que están unidas en un centrómero. Entonces, pues aquí tenemos un cromosoma. La especie humana tiene 23 cromosomas en cada célula reproductora, o sea, en el óvulo o en el espermatozoide. Y tiene 23 pares, o sea, 46 cromosomas en todas las otras células, en el resto de las células del cuerpo, que se llaman células somáticas. Los cromosomas se clasifican en autosomas y en cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales, como ya vimos, son los que están en el óvulo o en el espermatozoide. Los autosomas es cualquier otro cromosoma que no sea sexual o que no esté en el óvulo o en el esperma. Dice, en los seres humanos los cromosomas del par 1 hasta el 22 son autosomas y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales X y Y, también llamados heterocromosomas o gonosomas. Entonces vamos a ver
Les dije que todos los seres humanos tienen 23 cromosomas, pero 22 son autosomas. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 autosomas. Y podemos ver que son autosomas porque están de 2 en 2. Y el 23 es 1 o 1. Si es mujer, es uno, si es hombre, es el otro. ¿Sí? Entonces, autosomas y estos son células sexuales o cromosomas sexuales. Los cromosomas homólogos, ¿qué son? Es un par de cromosomas que contienen el mismo tipo de información, siendo uno de los cromosomas del padre y el otro de la madre. Aquí tenemos el ejemplo. Este cromosoma que tenemos aquí es el cromosoma del padre y este que tenemos acá es el cromosoma de la madre. Tienen, dice, la misma información. En ellos viene el color, el gen para el color de los ojos, el gen para el color de pelo, el gen para la textura de pelo, el gen para el lóbulo de la oreja y el gen del color de piel. O sea que si el papá, su color de piel es negra y la mamá, su color de piel también es negra, entonces significa que son cromosomas homólogos. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el ADN. El ADN es la molécula que tiene la información genética. Los cromosomas están formados por ADN. Y dice que se encuentran distribuidos de manera lineal a lo largo de las moléculas. Aquí podemos ver el ADN. Son dos líneas. Aquí tenemos una que están en forma de espiral. Aquí tenemos la otra. Y que están unidos entre sí por unas barras que vemos aquí, que esas barras son bases nitrogenadas. Son estos compuestos químicos que están aquí. Citosina, guanina, adenina y tiamina. La barrita que es de color azul es citosina. La barrita que es de color verde es la guanina. La que es de color amarillo es la adenina y la que es de color rojo es la tiamina. Entonces, ellas se combinan de dos en dos, ¿sí? Y de esa manera sostienen a las dos espirales para que estén unidas. Esto que tenemos acá es cómo se ve el ADN en un microscopio electrónico. Muy bien. Vamos a ver ahora. Gen. Secuencia ordenada de nucleótidos en la cadena de ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Le llamamos ADN porque decir ácido desoxirribonucleico es un poco más complicado. ¿Qué contiene? Estos contienen la información necesaria para transmitir la herencia a los descendientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la cadena en espiral del ADN y vemos cómo las bases nitrogenadas están y cuando se vuelve a repetir otra vez cierta orden de ellas, hasta allí termina un gen. Se repite todo otra vez y hasta allí termina otro gen. Se vuelve a repetir y allí termina otro gen. Entonces un ADN está formado por partecitas de gen. Un gen, otro gen, y todos esos genes pegados uno tras otro, forman lo que es la molécula del ADN. Ahora vamos a ver qué son alelos. Alelos. Cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Por ejemplo, en los chícharos el color de la semilla puede tener dos opciones, ser amarillo o ser verde. Por eso dice, son una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Entonces, aquí nosotros tenemos un par de cromosomas que son alelos.
Uno tiene la A mayúscula y la otra tiene la A minúscula. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que tal vez uno de estos cromosomas tiene la información para que el chícharo sea amarillo y la otra es la información para que el chícharo sea verde. Por ejemplo, si tú te llegas a casar y tú tienes tus ojos de color café claros y tu esposo los tiene verdes, entonces tú serías la B minúscula y tu esposo fuera la B mayúscula. Quiere decir que la B minúscula son los ojos claros, café claros, y la B mayúscula son los ojos verdes. Entonces, el hecho de que sea minúscula o mayúscula también significa que una es más fuerte que la otra. La mayúscula, en este caso, es la más fuerte. Entonces, si tú tienes los ojos claros y eres B minúscula y él tiene los ojos verdes y tiene la B mayúscula, significa que tu bebé va a salir con los ojos verdes. ¿Por qué? Porque uno de ellos domina al otro. Y al que domina, pues le asignamos una letra mayúscula solo para simbolizar que tiene más fuerza. Que es la información de los ojos, estas son información para los ojos, pero una es más fuerte que la otra y entonces es la característica con la que va a salir tu hijo. Pero los alelos son las alternativas que tiene tu bebé para escoger de tener ojos verdes o tener ojos cafés. Bueno, entonces les decía que el que domina, a eso se le llama gen dominante. Pero existe otra característica que se llama codominancia. No hay un gen recesivo. El gen recesivo es el que no domina, el que no va a tener tu hijo al nacer, el que oculta. Entonces, cuando hay una codominancia no hay un gen recesivo, quiere decir que los dos genes son fuertes. Ambos se comportan como dominantes y ambas características se manifiestan y se mezclan. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una vaca que su mamá tenía un gen blanco mayúscula dominante y su papá tenía un gen blanco también mayúscula y dominante, por lo cual esta vaca fue blanca, porque los dos dominaban y los dos eran blancos. En este caso tenemos una vaca que tiene un gen negro mayúscula que es dominante y de parte del padre y un gen mayúscula que también es dominante de parte de la madre. Entonces, como los dos son dominantes, al tener ellos sus bebés, entonces sus bebés van a tener las características de los dos. Van a tener un gen dominante blanco de la mamá y un gen dominante blanco del papá y se va a manifestar con las dos características. Hablando nuevamente de que si tú tienes tus ojos café claros y te casas con una persona que tiene los ojos verdes, si llegara a darse el caso, que sí se ha dado, pero es muy raro, que tus ojos cafés sean dominantes y los ojos verdes de tu esposo también sean dominantes, entonces han nacido bebés que tienen un ojo café y tienen el otro ojo de color verde. Esta característica a mí me ha tocado más verla en gatos, que un gato tiene un ojo de un color y otro ojo de otro color, lo cual significa que el gen para darle color a los ojos o los genes de parte del papá y de la mamá, los dos eran dominantes, por eso los dos se manifestaron. En el caso de ser recesivos, pues uno de los dos no se manifestaría y estuviera oculto. Ahora vamos a ver qué significa gametos. Gameto es la célula reproductora masculina o femenina de un ser vivo. Los gametos reciben nombres diferentes de acuerdo al sexo del portador. Es óvulo si el portador es femenino
y es espermatozoide si el portador es masculino. Entonces, de ahora en adelante, al óvulo y al espermatozoide, que son las células reproductoras de la mujer, o femenino y masculino, les vamos a llamar gametos. Tenemos ahora lo que son las palabras genotipo y fenotipo. Genotipo dice es la información genética que posee un organismo en particular, es decir, el conjunto de genes de un organismo. Aquí en la imagen dice que un genotipo es la composición genética de una persona. Volviendo al caso de que te llegaras a casar y tienes los ojos cafés y tu esposo tiene los ojos verdes, entonces significa que entre la información de tus genes van a venir los dos, el café y el verde, pero se va a manifestar solamente el que sea más fuerte, el que sea más dominante, ese es el que va a salir, pero aún así, oculto ahí entre tus células va a estar el gen de los ojos cafés. Entonces, genotipo es la composición genética. Posiblemente, pues, tu hijo nació con los ojos verdes, pero cuando tu hijo tal vez tenga un hijo, su hijo va a nacer con los ojos cafés, porque esa información la tenía guardada entre sus genes, aunque a él no se le haya manifestado. Ahora, ¿qué es fenotipo? Fenotipo es cualquier característica o rasgo externo u observable de un organismo, como es su morfología o su forma, su desarrollo, sus propiedades bioquímicas, fisiológicas y su comportamiento, debido a las interacciones del genotipo y el ambiente. Por ejemplo, el color de las plumas de un ave forman parte de su fenotipo. Vamos a ver ahora aquí en la imagen, dice que un fenotipo es la manifestación física de un rasgo distintivo o de alguna enfermedad que también puede ser heredada por los genes. En este caso, el fenotipo es el que hace que la persona tenga, o es la característica física que dice que la persona tiene el cabello negro, el cabello rizado, los ojos café claros, su piel oscura, su piel blanca, es alto, es delgado, o es gordo, es chaparro. Ese es el fenotipo. Son las características físicas que llega a tener el ser vivo del que estemos hablando, ya sea una persona o un animal o una planta. Ahora, ¿qué es haploide? Haploide dice que es la célula que tiene solo un juego de cromosomas. Aquí lo podemos ver en el ejemplo. Células haploides, tenemos un juego de cromosomas, uno es rosa, uno es lila y uno es amarillo. Tenemos uno de cada uno. Entonces, allí es cuando nosotros decimos que nuestra célula es haploide. En la especie humana, solamente los gametos, o sea, el óvulo o el espermatozoide, son haploides. Solamente en el óvulo y en el espermatozoide va a haber un cromosoma de cada uno. Y se simbolizan con la letra N en minúscula. Pero dice que el ser humano tiene 46 cromosomas. Entonces, sus gametos son haploides y va a tener 23 pares. ¿Qué es lo que vemos aquí? Células diploides se llama eso. Es la célula que contiene un juego adicional de cromosomas y es por lo tanto 2N. Tenemos 2 rosas, 2 lilas y 2 amarillos. Ahora en la célula haploide vamos a ver el otro ejemplo que viene abajo. Tenemos una con esta forma, una con esta forma y una con esta forma. Y en las células diploides tenemos 2 que tienen esta forma, 2 que tienen esta forma y 2 que tienen esta forma. Entonces, haploide es una de cada una, diploide son 2 de cada una.
Por eso vienen en pares, están juntas. Ahora vamos a ver qué significa homocigoto. Es aquel individuo que tiene dos genes iguales, recesivo o dominante, que determinan una característica. Se dice que es homocigoto para ese rasgo, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, tenemos dos cromosomas homocigotos, que los dos tienen una rayita azul exactamente en el mismo lugar. Y acá de este lado tenemos también dos cromosomas que son homocigotos porque tienen una línea roja exactamente en el mismo lugar. Suponiendo que estos dos cromosomas los aporta el padre y estos dos los aporta la madre, entonces cuando su hijo nace, como ellos no tienen los mismos cromosomas, entonces el hijo va a tener uno parecido al de la mamá y uno parecido al del papá. Ahora, ya que tiene uno de cada uno, ya solamente es determinar cuál es el dominante para saber si el que va a dominar va a ser el que tiene el color rojo o el que va a dominar va a ser el que tiene el color azul. Si domina el rojo, al azul se le dice que es recesivo. La persona va a nacer teniendo esta línea roja y el color azul no se va a manifestar. Vamos a suponer que eso sea un indicador del color del cabello. Y entonces va a salir con el color de cabello que tiene la mamá. Un heterocigoto es el individuo que porta dos genes distintos que determinan una misma característica. Uno puede ser recesivo y el otro dominante. Por ejemplo, el color de los ojos es un carácter hereditario en el que influyen varios genes. Si volvemos al ejemplo de las vacas que vimos arriba, vamos a suponer que la vaca que tenía blanco y blanco es que su papá era blanco y su mamá también era blanco. Por eso se dice que cuando él nace va a ser blanco, porque el papá y la mamá tenían el color blanco. Ahora, el del color negro, el papá era de color negro, la mamá era de color negro, por eso el hijo nació de color negro, teniendo sus dos cromosomas N mayúscula y N mayúscula, que eran negros. Pero ya cuando se llegan a juntar la vaca blanca con la vaca negra, ya el bebé va a tener cromosomas heterocigotos. ¿Por qué? Porque trae un gen negro del padre y un gen blanco de la madre. Si uno de los dos domina, si el dominante fuera el rojo o el negro, el color negro, pues van a ser negra la vaca, pero si el dominante fuera el blanco, pues va a ser blanca la vaca. Pero si los dos son dominantes, que vimos que eran codominantes, la vaca sale pinta, con los dos colores. Muy bien, ahora, ¿qué es meiosis? Meiosis es el proceso por el cual se dividen las células. Cuando se junta un óvulo con un espermatozoide, forman un huevo, o cigoto se le llama. Entonces, ese huevecito es una célula que no podemos ver a simple vista, y nuestro bebé no es así. Los bebés cuando nacen, pues ya son grandes, con muchos órganos y muchas células. ¿Por qué? Porque esa célula que se juntaron del esperma y el óvulo y formaron ese huevo, se fueron dividiendo. Entonces, dice que el proceso de la división de las células por medio de meiosis es característica de las células reproductoras. Y en él se reduce a la mitad el número de cromosomas. Aquí vemos cómo de un solo cromosoma, bueno, de una sola célula que tiene 4 cromosomas, que estos son homólogos a estos de acá, son iguales, este es igual a este y este a este, se dividen y se va uno de cada uno a la célula, formando dos células hijas. Entonces, estas células hijas
también se parten en sus brazos y una información se va a una célula hija y otra se va a la otra célula hija. Esta también se parte y una se va a la célula hija y otra a la otra célula hija. Entonces, esta manera de reproducirse y después esta se va a dividir en otras dos y esta se va a dividir en otras dos, y va a haber muchas células que van a ir formando al cuerpo del nuevo bebé que vaya a nacer, sea de animal, de persona, de planta. Existe otra manera de división celular que es la mitosis. Por medio de este otro mecanismo también se reproducen las células, se divide. El proceso de reproducción de una célula que consiste en la división de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado, se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. Vamos a ver aquí, esta es la célula madre. Tiene un cromosoma amarillo y uno de color lila. Entonces esto se duplica. Aquí está y se le formó otro brazo al otro lado. Este también se duplicó y se le formó otro brazo. Ya después el núcleo de la célula se empieza a dividir, se forma un estrangulamiento en él. Y también se dividen los cromosomas y se va uno lila y uno amarillo hacia una punta y uno lila y otro amarillo hacia el otro extremo, mientras esto se sigue estrangulando hasta que se forman dos células nuevas con la misma información que tenía la madre originalmente. Amarillo y lila iguales a la mamá. Entonces esta es la manera como se dividen las células. Esta célula va a volver a repetir el mismo proceso que hizo su mamá, se va a duplicar, se va a dividir el núcleo, se va a estrangular hasta que se formen otras dos hijas y de esa manera es como se forman todas las células que van a formar el cuerpo. Esta es la manera como se puede ver. Este es un dibujo, esta es una imagen de qué es lo que pasa en la división por mitosis. Dice, un nucleótido es la molécula orgánica formada por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, que es en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que están unidos formando una forma de un pentágono, más o menos porque tiene 5 lados. Pentágono, pent, es 5. Y dice que tiene una base nitrogenada, que es esta base nitrogenada, que se dice que es base nitrogenada porque tiene nitrógeno. Aquí tenemos una N de nitrógeno, N de nitrógeno, N de nitrógeno. Tiene carbonos, pero se llama nitrogenada porque tiene otra cosa más, que es el nitrógeno. Y tiene un grupo fosfato, que es este amarillo que vemos aquí. La P es el elemento químico fosfato. En la tabla periódica, si buscan el fosfato, van a ver que tiene una P. Ese es su símbolo de fosfato, porque está en inglés, y en inglés fosfato empieza con P. Bueno, muy bien. Entonces dice, existen dos tipos de nucleótidos, de acuerdo con el tipo de pentosa que presenta. O sea que no todos los nucleótidos son iguales. Este es el que cambia, la pentosa. Dice que en unos casos presenta se llaman ribonucleótidos y presenta una ribosa. Si lo que tenemos aquí fuera una ribosa, entonces este fuera un ribonucleótido. Pero si presenta una desoxirribosa, como es el caso, desoxirribosa, esta es una desoxirribosa, entonces se llama desoxirribonucleótido. Este se llama entonces desoxirribonucleótido. Hay una manera más sencilla de poder simbolizarlos, que es esta. El grupo fosfato está representado por un círculo, el desoxirribosa en este caso, como esta que tenemos acá, está por un pentágono y la base nitrogenada o de nitrógeno tiene esta forma irregular. Y así podemos simbolizar
El fosfato está unido a la desoxirribosa y este a su vez está unido a una base de nitrógeno. Eso es un nucleótido y de estas moléculas están formados todo lo que es el ADN. La unión covalente de cada grupo de nucleótido da como resultado un tipo específico de ácido nucleico. En el caso del ADN se llama desoxirribonucleótidos y en el caso del ARN es el ribonucleótido. Muy bien, entonces todas estas, la siguiente parte de la actividad, vas a escribir, después de que escribiste las preguntas de la noticia de los padres que tuvieron un hijo negro, vas a escribir el significado de todas estas palabras, porque va a ser como un diccionario que nos va a servir a lo largo de toda la unidad. Vas a poner la palabra cromosoma, autosoma, cromosoma homólogo, ADN, gen, alelo, codonominancia, gameto, genotipo, fenotipo, haploide, diploide, homocigoto, heterocigoto, meiosis, mitosis y nucleótido. Solamente vas a escribir las palabras con su significado. Las imágenes o los dibujos los vamos a dejar para después. Y una vez que hayas escrito en tu cuaderno desarrollo y vas a poner la definición de estas palabras, cuando hayas terminado de escribir, vas a ver este video que está aquí abajo para que puedas comprender un poco más acerca de lo que viene siendo la genética o la herencia. Y pues hasta aquí terminamos nuestra clase y nos vemos mañana. Ve haciendo eso porque esta es la primera parte del trabajo que vamos a estar haciendo esta semana. Hasta mañana. Adiós.